Durante 7 días decidí no hacer absolutamente nada para generar dinero. Ni trabajar más, ni buscar oportunidades, ni intentar vender nada, solo cambiar mi campo y lo que pasó no fue lo que esperaba. Pero antes de contarte el resultado necesito que entiendas algo, porque si no, no va a tener sentido para ti. Si en algún momento has sentido que haces mucho y aún así el dinero no fluye como debería, quiero que me escribas en los comentarios. Me pasa, porque esto que voy a contarte probablemente también está pasando contigo. Porque si soy honesto, yo siempre he creído que para que el dinero llegue tienes que hacer más esfuerzo, más estrategia, más acción, y sí, eso funciona, pero también cansa, y llega un punto donde sientes que aunque hagas más, no cambia nada realmente. Así que decidí probar algo diferente, algo que honestamente me daba miedo. Durante estos 7 días no iba a intentar controlar el cómo, no iba a forzar resultados, no iba a perseguir oportunidades, solo iba a observar qué pasaba si dejaba de bloquearlo. En el día 1 te cuento, se sintió incómodo, muy incómodo, como si estuviera perdiendo el tiempo, como si algo dentro de mí gritara haz algo, muévete, produce, y no lo hice, solo me quedé ahí observando esa necesidad. Día 2. La incomodidad no se fue, se hizo más fuerte, ansiedad, duda, esa sensación de que si no haces nada todo se va a caer. Si has sentido eso alguna vez, escríbeme ansiedad en los comentarios, quiero saber si esto es solo mío o si también lo has vivido, porque aquí todavía no había ningún resultado, nada, y eso es importante, porque la mayoría se rendiría aquí. Y aquí quiero aclarar algo muy importante, porque esto se puede malinterpretar. No te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, ni que te quedes todo el día sin hacer nada, ni que dejes tus responsabilidades. No se trata de volverte pasivo. Se trata de algo mucho más sutil. Verás. Se trata de que por un momento dejes de intentar hacer más cosas específicamente para generar dinero. Dejes de forzar oportunidades. Dejes de sobrepensar cada decisión como si todo dependiera de eso y empieces a observar qué pasa cuando sueltas esa presión constante. Porque muchas veces no es que no haya oportunidades, es que estamos tan ocupados pensando, analizando, preocupándonos, intentando controlar todo, que ni siquiera las vemos cuando aparecen. Es como si estuvieras mirando todo el tiempo en una dirección y la oportunidad estuviera justo al lado. Pero no la ves porque estás demasiado enfocado en hacer que algo pase. Y eso fue lo que quise comprobar. ¿Qué pasa si dejo de empujar tanto? ¿Qué pasa si dejo de intentar controlar todo? ¿Qué pasa si, en lugar de hacer más, permito un poco más? Porque tal vez, sin darnos cuenta, no es la falta de acción lo que nos bloquea, sino el exceso de tensión con la que actuamos. Y después de entender esto, seguí con el experimento. Día 3. Pasó algo pequeño, alguien me escribió, no tenía que ver directamente con dinero, pero sentí algo distinto, como si algo empezara a moverse aunque afuera no fuera evidente todavía, y ahí pensé. Tal vez sí está pasando algo, pero no estaba seguro. Día 4. Este día fue clave, porque empecé a notar algo que nunca había visto con tanta claridad, cada vez que pensaba en dinero mi cuerpo se tensaba. Mi mente se aceleraba. Aparecía una sensación de urgencia. De tengo que resolver esto ya, y ahí. Entendí algo que cambió todo el experimento. Quizás no era que el dinero no llegaba. Quizás era que yo lo estaba apretando demasiado. Dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que mientras más quieres algo más se aleja? Día 5. Este fue el punto más difícil. De verdad pensé en abandonar. Tenía ganas reales de volver a lo de siempre, a hacer, a controlar, a empujar. Porque seamos honestos. Hacer te da una falsa sensación de control. Pero decidí seguir, y aquí pasó algo importante aunque todavía no era el resultado final. Empecé a soltar, no perfecto, no todo. Pero un poco.
Día 6. Aquí algo cambió. Y esto es difícil de explicar si no lo has sentido. Porque no fue afuera, fue dentro de mí. Había más calma, menos urgencia, menos presión. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba persiguiendo el dinero. Y justo aquí, cuando ya no estaba tan enfocado en necesitarlo, pasó algo. Pero antes de decirte qué fue, quiero que pienses esto un segundo. ¿Qué pasaría en tu vida si dejaras de sentir urgencia por el dinero? Día 7. Pasó. Pero no como yo lo esperaba, y aquí es donde todo cambió para mí. Porque fue algo grande, no fue una cantidad enorme de dinero, pero sí una oportunidad inesperada, que para mí representaba de hecho algo impensable. Recibí un mensaje de alguien con quien no hablaba hace meses. Y no era una conversación casual. Era una propuesta. Algo que, literalmente, tenía que ver con dinero, pero que no estaba buscando en ese momento. Y lo más extraño no fue el mensaje. Fue que llegó en el momento exacto en el que yo había soltado completamente la necesidad de que algo pasara. Sin estar revisando todo el tiempo. Sin estar esperando. Sin estar pensando cuándo llega. Simplemente apareció. Fue algo inesperado y que nunca lo vi venir. Tal vez yo lo tenía como una posibilidad muy lejana. De hecho casi imposible. Por eso realmente me sorprendió que hubiera llegado así, sin necesidad de ir por ella. Y hubo un momento en el que lo sentí muy claro. Como si algo más grande que yo hubiera organizado ese momento. Como si una parte de mí que ve más allá, ya supiera que eso iba a pasar. Llámalo intuición, llámalo campo, o incluso mi otro yo del campo cuántico. Pero se sintió demasiado preciso como para ser casualidad. Y aquí es donde se pone interesante. Porque esa persona me dijo algo que me hizo pensar mucho después. Me dijo que llevaba días pensando en escribirme, pero que no lo hacía. Y justo ese día, lo hizo. Y cuando escuché eso, algo hizo clic. Porque no era solo la oportunidad, era el timing. Era como si algo se hubiera alineado en el momento en el que yo dejé de forzar. Y en otro momento de mi vida. Probablemente lo hubiera dudado, lo hubiera pospuesto, o lo hubiera sobrepensado tanto, que hasta lo habría rechazado por miedo. Pero esta vez no. Esta vez estaba en otro estado. No vi ningún pero, no saltaron ni miedos, nada. Mi mente al estar siendo sometida a no sobrepensar todo estos 7 días, hizo que mi campo energético fluyera sin bloqueo alguno. Fue sorprendente. Y ahí fue cuando entendí algo que no había visto antes. No es que el dinero no estuviera llegando, es que yo estaba interfiriendo todo el tiempo. Con mi prisa. Con mi necesidad. Con mi intento constante de controlar el resultado. Era como si las oportunidades siempre hubieran estado ahí, pero yo estaba demasiado ocupado empujando y forzando. Como para notarlas. Y eso fue lo que realmente cambió todo para mí. Porque no fue solo lo que pasó afuera, fue darme cuenta de algo que ya no puedo dejar de ver. Esto lo puse a prueba hace unas semanas y quería compartirte esta experiencia. Y lo más fuerte es que no fue la única vez que algo así pasó. Después de eso, empezaron a surgir pequeñas señales, oportunidades, cosas que antes tal vez ni hubiera notado. Y no fue desde el esfuerzo. Fue desde otro lugar. Un lugar mucho más ligero. Y hoy puedo decir que algo sí cambió. No solo en el dinero, sino en la forma en la que me relaciono con él. Y antes de que te vayas, no tienes que creerme. Prefiero que lo pruebes. Hazlo a tu manera. Unos días. Sin cambiar toda tu vida. Pero sí cambiando algo clave. Deja de empujar tanto. Deja de intentar forzar que algo pase, y observa. Solo observa. Porque lo interesante de esto no es lo que yo te diga. Es lo que tú empieces a notar. Y algo que me llamó mucho la atención después de hacer este experimento.
Es que esta idea no es nueva. Muchas personas han hablado de esto, desde distintos lugares, con distintas palabras. Pero todos apuntan a lo mismo. Que no siempre es hacer más, sino dejar de interferir tanto. Y eso fue exactamente lo que yo experimenté. No como teoría, sino en mi propia realidad. Así que hazlo. Y si lo haces, vuelve a este video y comenta qué cambió para ti. Porque tengo la sensación de que algo se va a mover. Y cuando pase, vas a entender exactamente a qué me refiero. Esto apenas empieza. Nos vemos en el siguiente experimento.